que las cosas aparentemente no han cambiado. El gobierno anterior se distinguió por un listado enorme de ciudadanos cuestionados en el desarrollo de sus funciones públicas, y ahora se repite la historia respecto a estos otros funcionarios, lo que implica la necesidad de un cambio que ya no puede hacer la clase política, un cambio que necesita ser hecho por la ciudadanía. En estos casos, ¿qué se podría esperar con la justicia hondureña? Sobre todo, como ya lo mencioné anteriormente, la magistrada es magistrada de la Sala Constitucional. ¿Debería ser destituida de su cargo? Yo creo que hay que respetar el derecho de defensa y el derecho a las aclaraciones que pueden efectuar los directamente destinatarios de estas acciones de Estados Unidos que tienen que ver con el congelamiento de bienes, congelamiento de cuentas, la incapacidad de hacer negocios con norteamericanos, con la cancelación de su visado a Estados Unidos. Y creo que habría que esperar, creo que también hay que ser prudentes sobre este tema, porque los norteamericanos no son jueces, pero algún fundamento tienen que tener para emitir este tipo de decisiones. ¿Cómo queda el caso de Eval Díaz, sobre todo cuando en Honduras tienen procesos pendientes? El caso de don Eval Díaz es un caso particular. Sí hay que definir por qué el gobierno de Honduras todavía no ha pedido su extradición, a pesar del escandaloso asunto en el que se vio envuelto. ¿Qué tipo de arreglos se hacen a nivel de las altas esferas? Lo que nos permite concluir es que al fin y al cabo todos son más o menos lo mismo, porque no se quiere aplicar la justicia con solo cruzar la frontera con Nicaragua. En el caso de Lourdes Blanco, quien se asegura que socavó los procesos o instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos para que ejercieran sus funciones gubernamentales para obtener determinados resultados, así como la utilización de sus conexiones con funcionarios gubernamentales para generar ciertas influencias. Bueno, este es un problema de larga data, el tráfico de influencias y el hecho de que ya en el pasado parece que se habían dado circunstancias muy similares a las actuales. Claro, su esposo es un secretario de Estado y lo afecta. En otros países, en condiciones iguales, lo que se hace es renunciar por dignidad. En Honduras no va a pasar eso. Se asegura que en este gobierno, bueno, ya muchos funcionarios han asegurado que en este gobierno, durante el mandato de la presidenta Xiomara Castro, no ha habido corrupción y se dan estos casos, trascienden estos casos en los que la esposa de Tomás Vaquero está involucrada en esto. Bueno, al menos está siendo implicada, no podemos asegurarlo, pero está siendo implicada en estos casos, y también una magistrada de la Corte. ¿Cómo se debe actuar desde el gobierno? Yo creo que básicamente, no habiendo expresamente la comisión de un delito, debe haber una investigación, pero no se trata de un delito, se trata de algo parecido a un delito que violenta seguramente el Código de Ética del Funcionario Público, que esa es una ley de la República. Pero creo que ellos sí deberían tomar una decisión después de una reflexión muy profunda, en el sentido de entender que le hacen daño a la imagen de su gobierno, de su partido, de su país, y que lo mejor que pueden hacer es retirarse a su vida privada. ¿Cómo queda la institucionalidad del Estado después de esto? Pues más dañada de lo que está, yo no creo que puede estar. En Honduras ya nadie cree en nadie. En Honduras la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica se han pronunciado de manera muy precisa respecto a la necesidad de un cambio de corazones, de un cambio de actitud. Pero también hay que verse en un espejo. Hasta dónde la ciudadanía hondureña es tolerante, permisiva y contemplativa de este tipo de acciones. El hondureño se ha demostrado que es muy bueno para criticar, pero para proponer y menos para actuar, ahí somos sumamente anémicos.